Bien, ahora sí ya. Bueno, entonces, bienvenidas y bienvenidos, queridas Esta llamada está caminantes. tomando nota. Se está grabando la llamada. Bienvenidas y bienvenidos, queridos caminantes, a nuestro encuentro de esta noche, 21 de octubre. Retomamos nuestro camino y nos vamos a adentrar de una vez en un texto que nos tiene dando muchas vueltas y queriéndonos hablar hace mucho rato, decía Carlos, que está que se habla. Entonces vamos a empezar la sesión de esta noche. Vamos a tener una pequeña memoria de el último encuentro que tuvimos cuando empezamos la lectura del texto de la primera parte de la síntesis del texto de Fidel Ispurrúa, y luego ya contextualizamos la segunda parte para adentrarnos en la conversación propiamente de este día, y tendremos un pequeño trabajo de grupo para buscar profundizar algunos de los elementos que aquí están contenidos. Esa será nuestro encuentro, y invitadas a una conversación que sea enriquecedora y aportadora de elemento. Hagamos entonces un primer contexto general. El texto de Fidel Ispurrúa, el texto que ha inspirado estas conversaciones, las dos, esta segunda conversación y la pasada, se ha titulado, o el texto original se llama Retos del Franciscanismo del siglo XXI. Es un texto de 144 páginas que se ha hecho una pequeña síntesis en 12 páginas, que son las que hemos leído. En una primera parte, que fue la que conversamos en nuestro encuentro anterior, la primera parte, lo que nos planteaba en la introducción era el tema de la fidelidad a al origen del espíritu, a la inspiración primera, y luego nos hacía un recorrido muy rápido por lo que el autor Fray, ahora se me olvidó, Fray Fidel Aispurúa. Fidel introduce lo que él ha llamado la metamorfosis del franciscanismo, y nos planteaba cómo en un espacio de unos 80 años se transformó radicalmente lo que fue la inspiración primera de ese franciscanismo en una espiritualidad de la vida fraterna, a convertirse en una orden, y en la orden que recibía títulos en nombre de la iglesia y puestos y cargos, y que culmina precisamente sobre esos 80 años con la elección de un primer papa eh, eh, perteneciente a la orden franciscana. También nos hacía eh, enfrentar en esa primera parte algunos elementos de lo que es el franciscanismo en la sociedad actual, y planteaba una serie de subtítulos de reflexión para decir, bueno, y entonces, ¿en qué tipo de franciscanismo nos hemos de subir? Planteaba en un primer momento el torbellino del poder, eh, donde justamente entra en una crisis la visión de ese horizonte inicial de la espiritualidad de la minoridad. Luego aparece el subtítulo del torbellino de la necesidad de sentido, donde el franciscanismo lo que hace es justamente buscar cuál es el sentido de su propia existencia y de su incidencia en el entorno, que eso va a marcar un elemento fundamental, la incidencia en el entorno especialmente social de la Constitución. El torbellino de la pérdida de identidad, que son las crisis que nos van dejando eh, la adaptación a la sociedad occidental
y tiene una mentalidad universalista y amante de la lógica racional, perdiendo así toda la básica relación de la inspiración primera, que es la relación fraterna. El torbellino de la crisis del modelo patriarcal, que como su nombre lo indica, también el franciscanismo absorbe de la cultura este elemento que va exigiendo o va imputando una mutación que nos pone delante de una decisión de cómo mantener y cómo hacer, generar y subsistir una mentalidad que realmente sea alternativa. Y por último, el torbellino de las migraciones, con la cual va mostrando que el franciscanismo ha de contribuir de cara a los problemas del hecho social, especialmente la migración, haciendo una conversión en la mentalidad para vivir la relación de hermanos desde una comprensión distinta frente al migrante que no sea una clave de amenaza. Y desde ahí, ante esas situaciones que era la que planteaba de las crisis del franciscanismo actual, nos planteaba en esa primera parte del texto un camino de profecía social, el camino desde donde restaurar e ir creando esas alternativas estaría en la profecía social, y entre ellas la profecía de las relaciones interpersonales, las profecías que excluyen a los exclusores, la profecía de la igualdad efectiva, la profecía de la corporeidad, la profecía de la apertura y la profecía de un Dios cuestionado y necesario, el rostro del Dios que ha de iluminar el seguimiento en esta perspectiva de lo que nos ha planteado. Eso fue de lo que nos plantea un franciscanismo realmente innovador, fiel a su origen y al mismo tiempo capaz de actualización y de aporte a la construcción de iglesia y de sociedad. En ese contexto, entonces, de esa primera parte, nos adentramos entonces a la segunda parte de este texto, podríamos decir es una síntesis del documento del Retos del Franciscanismo del siglo XXI, donde nos plantea entonces Fidel Aizpurúa algunas pistas para los rostros de vida del franciscanismo delante de la realidad actual. Y esa es la conversación en la que nos abrimos entonces a partir de este momento. ¿Qué hay que decir entonces? ¿Qué decir a este momento? Quisiera invitar antes de irnos a un trabajo de grupo a hacer una primera apreciación general de esta segunda parte del documento, lo que hemos leído, que nos ha tocado de las fibras, todavía no entrar a discutir el texto, porque eso lo vamos a hacer en el grupo, pero sí quisiera que invitáramos algunas reacciones que nos sugirió, que nos tocó en nuestra interioridad, que nos quedó en el sabor y en la retina, eh, el encontrarnos con este texto y el tipo de planteamiento que nos hace Fidel Aizpurúa. Ojalá unas 3, 4 hermanos que nos levanten la mano y quieran compartir su primera impresión delante del texto. Hermano Fabio, siga, por favor. Bueno, el texto, la segunda parte es muy rico también. Así como abuelo de pájaro, que me impresionó que la violencia está presente y ha estado presente a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y que muchas veces tendemos a normalizarla o a ignorarla o a pasarla como desapercibida, cuando tiene tantas ramificaciones y tantas manifestaciones que la verdad nos dejan pensando muchas veces que nosotros también somos causantes de muchas de estas cosas, de estas cuestiones a nivel personal y espiritual, ¿no? Y cómo San Francisco también se vio abocado a un tipo de violencia similar en su época, ¿no? Muy bien.
Sí, señor, gracias en la impresión general del contenido. Alguien más que la impresión personal del corazón que nos queda en relación con el texto. Eh, no encuentro la manito. Sigue, Lucho, sigue tranquilo. Este es el celular. Bueno, es un documento bastante denso, ¿no? Y el tema de la no violencia activa, yo me trajo recuerdos porque, por lo menos en Villa Bernarda, a los jóvenes las hermanas franciscanas tienen lo que es el PAP, Alternativas a la Violencia. Y fue cuando por primera vez estuvimos analizando sobre este tema de la no violencia activa. Y este texto hace como como decía el hermano Fabio, nos pone de cara a la historia, a un recorrido histórico en los escenarios de la violencia desde Caín y desde esa persona, ese Caín que llevamos dentro, insaciable de violencia y odio, decía pues en muchos apartes del escrito. Y nos hace un recorrido también, nos muestra partes en donde el Evangelio, en donde la misma espiritualidad franciscana nos toca sobre este tema, sobre los escenarios que se presentaron en en la época del Evangelio de Jesús, en la época de San Francisco, y también pues nos ayuda a enfocarnos un poco en nuestra época, en qué escenarios de violencia estamos viviendo en nuestra época actual. Pues son 9 hojas de un denso tema que trata como de atacarlo por todos los frentes, pero siempre hay mucha tela por cortar en este tema. Y por último, pues tocando el paradigma franciscano, a ver, y cuál es la exigencia de la espiritualidad franciscana ante este tema, que es la propuesta de base. Muy bien, gracias, Lucho. También nos hacen un recuento. Yo sigo pensando qué nos dice el corazón antes de entrar en los contenidos. Una pregunta, José Víctor, tú le habías hecho un dedito arriba, no sé si era que estabas pidiendo la palabra o simplemente era un dedito antes de darle la palabra a Vanessa. ¿Tú estabas pidiendo la palabra? Sí, señor. Quería Sí, hacer entonces un sigues comentario. tú y luego sigue Vanessa, por favor. Gracias. Hacer un comentario con relación precisamente pues, a los orígenes de esas caracterizaciones de violencia, ¿no? Y tenemos una situación prácticamente que todos los ejercicios de la comunidad humana no han estado exentos de acciones violentas. Y últimamente yo veo que todas esas acciones que se dan en el entorno actual, los genocidios, las guerras, pues comienzan a tener una calificación allí que me parece que la humanidad debe llegar a un momento en que le ponga fin a esas expresiones, sabiendo de que el camino de la guerra es un callejón sin salida y que obviamente ingresa solamente las arcas de los señores de la guerra. Para ninguno es un secreto de que en la mayoría uno se pone a ver en condiciones de cómo utilizan las guerras en las épocas más violentas de nuestro país. Usted se pone a ver los indicadores económicos y han crecido las empresas, han crecido las entidades financieras, crece mucha cosa porque la violencia y las guerras especialmente generan unas acciones de carácter económico. La misma situación del conflicto social, de atender enfermos, de atender hasta las situaciones críticas cuando las personas fallecen, genera unos ingresos y hacia esos elementos a veces el entorno
económico nos afecta muchísimo en esas condiciones. Y pues siento yo que es una propuesta muy interesante, pues esa reflexión que nos lleva, ¿no? A mirar cómo actualizar todos estos términos que tienen que ver, todas estas, digámoslo, reflexiones que tienen que ver con la actualización de ese legado que nos han entregado Francisco y Clara, y para mirar la posibilidad de que haya en nosotros y en todas las personas unas vidas mucho más significativas y trascendentes, seguros de que no vamos a dejar de sufrir, pero sí a llevar una vida mucho más ligada a ese beneficio colectivo y común. Muchas gracias. Eso es una intención que quería compartir. Muy bien, José Víctor, gracias por esa primera reacción que empieza a tocarnos de cara a la realidad en la que vivimos. Vanessa, te escuchamos. Hay algo que no nos deja escuchar tu micrófono, no sé si es volumen o algo. No, nada, todavía nada. Un momento. Esperemos entonces un momento mientras Vanessa vuelve a ingresar. ¿Alguien entre tanto quiere decir una última reacción? Por lo pronto yo podría decir, bueno, ya regresó Vanessa. Listo. No, nada. Qué pesar. Bueno, vamos a... Iba a Vanessa, decir, ¿por qué no te quitan los micrófonos? Ensayas sin los micrófonos, a ver, directamente al audio. De pronto así, ya sí. sí, ahí Sí. estás perfecto, sí. Bueno, ya listo. Gracias, Marta. Bueno, entonces, sí, no, les decía de que impactos que generó este texto en mí, quizás sí como más desde la esperanza. El primer documento sí dejaba así como en un abrebocas, así porque decía que quizás tomáramos conciencia de esa realidad de violencia, pero no se queda así como en, ¿y ahora qué sigue? Y ahora este texto da como esas puntaditas de lo que la violencia también va generando en la historia, ¿no? De cómo al final también, si se asume como debe ser, pues también tiene como brotes de vida todo este panorama de muerte, tiene también una enseñanza desde la paz, desde el despojo, y concretamente me sentía muy tocada por una de las frases que decía, en los escenarios de muerte brota imparable la vida. Y esto lo cuestionaba pues mucho durante estos días. Aquí en La Guajira, precisamente digamos que he podido percibir que es una cultura en la que la violencia ha sido algo normal. O sea, más que en el resto del país lo percibo así. En el que por lo menos pues las culturas indígenas tienen eso de que si se mata a alguien de su familia, la venganza viene sí o sí, viene la venganza por cualquier medio. Entonces, digamos que uno al ver esas cosas que pasan entre familias, que hay divisiones por esto, de que sigue una cadena de violencias, obviamente uno dice esto no va a acabar y lo primero que uno piensa es, pues esto ya se quedó así, es una cultura en la que no hay nada que hacer. Y precisamente me sentía como cuestionada el papel de nosotras, por lo menos aquí, como religiosas, en esta cultura, cómo ha impactado a las familias, por lo menos en esa conciencia de ir generando paz, de ir generando el perdón. Y todavía sigue un tema abierto para mí de cómo encontrar ese camino, ¿cierto? Pero este documento siento que llegó en un momento preciso en el que yo me estaba preguntando eso. Cómo también hay que creer en esa fuerza que tiene la vida también en medio de todo eso, esos panoramas de muerte
venganza y de odio y de todo eso que habita en el corazón humano. Ser consciente que también dentro de mí hay un lobo que también está esperando a quien devorar, pero que en esa conciencia también se le va teniendo autodominio. Entonces, sí, eso era lo que quería compartir. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias, Vanessa. Qué bien lo que nos va tocando en nuestra propia vida, y es hacia allá donde quería justamente indicar nosotros en las conversaciones ya aquí caseras con Norma y mirando al franciscanismo, decimos es justamente mirarnos hacia adentro esas realidades descritas por Tiberio, lo que nosotros vemos de lo que está aconteciendo en el interior del franciscanismo aquí en Colombia, mirando las presencias, las actitudes, los pensamientos, los pronunciamientos, las acciones que se van viendo del franciscanismo entre nosotros. Pues justamente qué tipo de franciscanismo, según lo que veíamos en el encuentro pasado, y también los tipos de violencia que hoy podrían ser tenidos en cuenta. Ese es el eje, en la violencia es sin lugar a duda el eje articulador del texto de Aispurrúa, para decir que de ahí es donde está generándose el mayor sufrimiento de la humanidad en la historia, y aprender a domesticar la violencia es la tarea y es lo que nos enseña la herencia franciscana en la lectura del Evangelio y en el seguimiento de Jesús. Cómo domesticar y qué es lo que hay que aprender a medir objetivamente de esas violencias que vemos en nuestro alrededor, pero que también en nosotros mismos, en nuestro entorno, las vemos presentes y actuando. Mari, sigue, por favor. Es que quiero decir algo porque siento que aquí está, que se va la luz, que viene, entonces mi teléfono tampoco está completamente cargado. A mí me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención y me tocó mucho ese tú que excluimos del nosotros. Tú no eres de los nuestros. Y eso sí nos toca mucho. Y nos toca mucho en todo sentido. Esa llamada ahí de tú no eres de nosotros, tú no eres de los nuestros. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces señalamos, no aceptamos la pluralidad, la diversidad? Intentamos uniformar para que sean de los nuestros. Entonces, ese punto me sigue resonando mucho y tocando el corazón. Muy bien, gracias, Mari. Y en esa perspectiva, entonces, quiero invitarles a que hagamos el tercer paso del encuentro de esta noche, que es hagamos un pequeño trabajo de grupo. Vamos a tener unos 15 minutos, básicamente para que conversemos internamente cómo vemos las violencias dentro del franciscanismo, esas violencias que Fidel Aispurrúa las titula, perdón, paradigma franciscano. En últimas, lo que hace es, en el paradigma franciscano, es ver los tipos de violencia que podemos ver, encontrar y sentir en el interior del franciscanismo. Entonces, queremos invitar en un primer momento que ustedes conversen, o que conversemos todos en pequeño grupo, justamente de esas miradas que tenemos en torno de las violencias en el franciscanismo según el paradigma franciscano, que nos va diciendo, y que podamos compartir algo. Y luego en la socialización, y después de la socialización ya abordamos las violencias estructurales que nos plantea
a Ispurúa y de la cual creo que nosotros como franciscanos podemos no solo tomar conciencia, sino sobre todo y fundamentalmente cuáles han de ser las pistas desde donde nos paramos para asumir compromisos de acción y de interacción sobre las realidades violentas que nos rodean. Entonces vamos a organizar rápidamente un trabajo de grupo que, como ya lo hicimos en la vez pasada, solamente vamos a tener 15 minutos para que conversemos, repito, solamente conversemos del paradigma franciscano, donde nos hace una descripción de distintas violencias que percibimos al interior del franciscanismo, que encontramos sobre ello y que sea lo que conversemos. Y luego, en la sesión, repito, en la socialización, además ya de contar lo que hemos conversado en el grupo, nos adentremos en la primera parte, que es más la violencia estructural. Vamos a abrir las sesiones separadas, 15 minutos. Por favor, que en cada grupo alguien anime y coordine esa conversación sobre las violencias en el paradigma franciscano. Nos vemos en un ratico. Bueno, aquí solo nos quedamos nadie. Sí. Sí, te escuchamos. Entonces, ¿qué dice Martica? Estaba diciendo que si será que falta alguien más de este grupo o ya. No, ya, yo creo que somos los que estamos los que somos. ¿Hay alguien de familia? Bueno, ¿quién coordina este espacio? Martica, hasta que la famosa. No, Fabio, tú creo que eres más famoso que yo. Martica tiene más. Bueno, Sí. a ver, nos invitan a hacer el paradigma franciscano. Entonces, nos escuchamos. ¿Qué tenemos que decir del paradigma franciscano? Carlos, tú quieres hablar, tú quieres empezar. Está bien, yo pues tengo unas impresiones de esto, no voy a apagar la cámara porque tengo muy mala señal. Y digamos que yo entiendo del texto que hay un giro de 180 grados en ese sentido de esperanza, en tanto no estamos determinados por la naturaleza humana, por nuestra condición de violencia, o digamos, esa constitución de ser violento que llevamos por dentro. Porque a mí me llamó mucho la atención el hecho de que la sociedad se haya constituido por un acto violento y para acabar de buscar la expresión máxima de la violencia, que fue la muerte de un hermano frente al otro hermano. A mí eso me
me movilizó, me impactó bastante, porque en términos sociológicos, la sociedad que permite, digamos, superar el individualismo, pero este personaje es muy consciente de esa naturaleza como contradictoria en sentido de lo que es la sociedad. Nunca había mirado desde ahí. Pero ya en relación con el franciscanismo es porque nos dice que es posible que esa estructura humana tenga un espacio, una luz de cambio. Y esa luz de cambio genera imaginar una utopía, dice el texto. Y bueno, eso me da mucha esperanza para unos, porque esa luz de esperanza en algo planetaria como es constituir esa patente del dolor y el sufrimiento para alcanzar una fraternidad con otras civilizaciones. No es un texto que me movilizó. Quiero dejarlo ahí, digamos, y escucharlos a ustedes que tienen un caminar mucho más acercado a Francisco. Muchas gracias, Carlos. Sí, a mí, ¿sabes qué? Es que me da como pena no prender la cámara, pero también me da susto que se me descargue y tengo también problemas con el internet. Bueno, a mí me llamó mucho la atención ya lo que toca pues Carlos, pero entonces lo que dijo ahora la hermana. La hermana dijo que todos tenemos de alguna manera como un lobo que nos habita. Y yo cuando estaba leyendo el texto, que también pues que lo plantea, recordé mucho una lectura que me ensayo para la ceguera de José Saramago, que lo leí hace mucho tiempo, y él plantea lo mismo. Él dice que los seres humanos, si nos vemos abocados en algún momento como a ser, digamos que parte activa, digamos, de generar violencia, o sea que podemos entrar en defensa, por entrar en defensa podemos ser los que causemos daño, podemos ser, o sea, todos en potencia somos violentos. Y así nos sorprendamos mucho, ya también lo decía María de Jesús, y hacía el cuestionamiento cuántas veces nosotros mismos no somos los que escribimos, no somos los que señalamos, no somos los que marcamos. Y creo que eso es algo que nos habita y que me gusta mucho del texto que lo resuelve, pero que yo creo que en potencia todos somos generadores de violencia. Estamos en la posibilidad de generar mucha violencia. Eso me llamó a mí la atención del texto. Sí, bueno, digamos que en 8 minutos, entonces también cabe resaltar que, como lo decía César, nosotros somos unos generadores de exclusión, porque todo lo que uno en diferentes actividades sociales, el que tiene gafas es el 4 ojos y entonces ya lo excluimos de un lado. La que se hace los movimientos en la sabionda, la nerd y la que comemos de otro lado. La que llega comiendo es la gorda que nos va a provocar y no sé qué. El flaquito es el que no come y el que lo castigan en la casa. El que se le olvidó lavar la ropa también. Entonces, todos esos tipos de exclusión nosotros mismos nos inventamos, no necesariamente que estén en la violencia tal cual como es. Incluso siendo en la universidad yo también estaba con un grupo y como nosotros no íbamos a las cafeterías de la universidad allá donde estudiamos en Javeriana, éramos los que no teníamos clase, los que me invitaban, diciendo ya frailes. Entonces, nosotros mismos nos inventamos arquetipos y amoldamos a la gente, el rico, el pobre, el santanderiano, la pastusa, la paisa, el costeño,
y empezamos también, los costeños son perezosos, los paisas son truculentos, los santandereanos los regañan y le pegan a los pastosos no se sabe qué son y si son como brutos o como inteligentes. Entonces, entre nosotros mismos generamos esquemas cada vez más violentos, incluso lo que vemos en televisión, ustedes ven el desarrollo de regiones, se están desarrollando regiones y entonces los santandereanos son unos, los pastosos son otros, los rolos son otros, todo ese compendio y cosas hacen pensar que en ese pequeño, en ese universo habita ese lobo de Nubio, que como lo decían en la historia de Francisco, él habló con el lobo y le manifestó sus intenciones. Nosotros mismos no sacamos a ese lobo, no manifestamos nuestras intenciones, no manifestamos nuestros rencores, porque la violencia también genera lo que dice la Martica sobre Saramago. A mí me avisaron el dedo gordo del pie, y yo dije hasta aquí me voy a morir, y yo me voy con ese dolor y esa persona a decirle, en la medida que yo pueda, le voy a hacer esa capita, me lo piso. Y que no es que yo lo pise, se vaya y se golpee en la cabeza y quede frito. Entonces, nosotros por cualquier pequeña cosita también generamos violencia. Y apartamos aparte de la religión, que es una gran bomba, ¿no? Que es el texto también sobre la religión. En nombre de la religión hemos matado tanto católicos como musulmanes, como orientales, diferentes religiones han matado en nombre de la fe también. Eso es otra bomba que incluso el mismo Francisco lo vivió cuando fue caballero, porque él peleaba por Rolando. Como dice el canto, cansé de hacerle poemas a Rolando, peleaba por Rolando y peleaba por su ley, por sus leyes, por su ley, por lo que él creía correcto. Pero cuando llega a la cárcel, llega a caer a todas esas bajezas que él se vio obligado, ya se vio pensando en que iba a ser diferente. Y Francisco también fue un generador de violencia grande, porque era también muy fiestero, muy de salida y de cosas. Ustedes que estuvieron allá en Vaticana, así también pudieron ver y experimentar todo cuanto abarca la historia del franciscanismo, todo cuanto Francisco fue. Y al final, ¿qué hizo? No se quedó con nada, nada que hasta su hábito se haya roto de huecos. Y Santa Clara lo mismo, Santa Clara tampoco se quedó con nada, ella también le impregnó en él tanto amor y tanta cuestión que hizo que la violencia, que Francisco, de ser un caballero de la guerra, fuera el caballero de la paz, de la cercanía y de la misericordia. ¿Necesita algo para decir antes de que hagas 4 minutos? Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Realmente es que nosotros, Anida, siempre como esa violencia que hay dentro de nosotros y que tenemos que luchar mucho contra ella, pero que Francisco también la vivió y también le tocó sufrirla. Cuando sus hermanos también quisieron apartarlo del poder para cambiar su intuición, también le tocó vivirla. Y sin embargo, él pues luchó. O sea, después de que Francisco ya se convirtió, empezó a ser un gran luchador por la justicia, por la paz y la justicia. Y me llamó mucho la atención todos los pasajes que hablan de él sobre la paz. Siempre luchó por esa paz y yo pienso que es lo que, pues que nosotros vivimos inmersas en eso, desde la familia, como dicen ustedes, en el vecindario, en el trabajo, en la misma parroquia, en los grupos, se ve mucho la exclusión. Entonces, es un reto para nosotros esta reflexión sobre la paz de Francisco, que también la sufrió, pero luchó por conseguir la paz. Algo más para agregar algo más para agregar a la síntesis. No se le escucha Martita. Micrófono. No, yo creería que está como recogido, pues como buena parte del texto, sí. Bueno, hay parte de sintetizar de todo lo que dijeron. Sí. Si no traiciono los principios, porque toda traducción es una traición a la mentalidad del autor. Pero Diga, Martín, que yo sí quiero como algo que me... Pero
Fabio, pero ya es como un comentario al margen, y es que no sabía que Francisco fue un PPL, una persona privada de libertad, y que en esa privación de libertad su humanidad se transformó bastante, porque dice el texto que a partir de ahí, con su enfermedad, con PPL y la presión genera no solamente enfermedades físicas, sino también enfermedades mentales. Y cómo en ese espacio Francisco sale, digamos, muy transformado. De ser el loco, porque él empieza a hacer cosas que la sociedad nos reprocha al estar privado de la libertad. Lo catalogan de loco. Sí, tremendo, no conocía esta protagonista de la historia de él. Sí, también estuvo en esas presiones. Ya, Sí. porque ya queremos a ponerlo en común en el grupo, ¿cierto? Bueno, sí. Llegamos. Podemos seguir compartiendo. Bienvenidos. Con Gabriel. A ver, bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo nos fue en el encuentro así de conversación? Bueno, el encuentro realmente fue muy productivo en los poquitos minutos que logramos compartir. Pues vimos cómo se da un giro muy grande de 180 grados, donde se nos deja ver cómo nosotros también manejamos una violencia interna, ¿no? Y cómo la sociedad, dice el autor, también está construida sobre la propia violencia. Pero donde incluso llama la atención de un hermano, ataca al otro, lo ataca y le quita la vida. Y cómo nuestra sociedad permite ese tipo de cosas, pero también cómo podemos lograr también superar todos esos individualismos, que en toda estructura nuestra, dice el autor, llevamos un Caín adentro, ¿no? Un pequeño Caín que es el generador de esta violencia. Y cómo también nos plantea el autor, podemos generar una utopía de cambio en el que la paz sea posible, ¿no? También como nos decía algo que también mencionó la hermanita y que recalcamos, es cómo todos tenemos un lobo dentro que habita dentro de nosotros. Y incluso nos decía Mártica que también José Saramago nos dice en su libro cómo los seres humanos podemos ser generadores de violencia con mínimos actos en defensa, pero generamos de tal manera generamos violencia. Yo también les decía que ese pequeño lobo de Gubbio también necesita salir y ser tratado, porque nosotros también estamos realizando en la vida diaria, realizamos discriminaciones contra el que tiene gafas, contra el que es gordito, contra el que es flaquito, contra la que es mona, contra el que es calvo, contra todo tipo de personas, incluso contra los vecinos. Entonces, generamos la violencia en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente personal, en nuestro ambiente familiar. ¿Y cómo logramos superar esto? Siendo personas que escuchemos, personas que también estemos experimentando la necesidad de un cambio. E incluso nos decía nuestro compañero Carlos que él no sabía que Francisco había estado encarcelado. Y cómo el que trabaja con ese tipo de personas, ve cómo las personas cambian alrededor de estar después de la cárcel, se transforman, o se deprimen, o se transforman, o salen mejorados. Pero cómo la cárcel cambia el estilo cuando se toca fondo. Y eso es lo que hay que ver, cómo nuestra sociedad cambia el estilo. Y al igual que Francisco, que también se vio sometido a ese tipo de violencias y a ese tipo de leyes,
cantándole sus trovas o sus cantos a un noble y defendiéndolo en la guerra, como él ve que todo eso es un error, lo deja a un lado y sigue en el camino que es el correcto, que es encontrarse con el hermano, ser cara a cara y sobre todo sin excluir a nadie. Muy bien, gracias Fabio por compartir del grupo las reflexiones. Vamos al otro grupo que se nos dijo de qué conversar. ¿Quién estuvo en los apuntes? Norma. Yo, pero me gustaría que que pudiéramos hablar todos. Yo creo que pues para iniciar y ya José Víctor y Luis continúan, pero creo que nuestra conversación giró como hacia tres lugares distintos. Uno, que las violencias no solo se dan dentro del franciscanismo, o no son propias más bien del franciscanismo, sino de las instituciones en sí. Y dentro de esas instituciones se viven distintos tipos de violencia desde la rivalidad de poder, no reconocer al otro, no aceptar la diferencia y todo lo que se puede que conocemos por experiencia también nosotros dentro de esos espacios. Otro segundo elemento son las violencias sociales y una expresión que sí me gustaría que Luis también ampliara, es una violencia organizada social y tenía que ver precisamente cómo hay como manos que manipulan ciertos estilos de paz o ciertas formas de paz, pero que en el fondo no es paz, sino el ejercicio de un poder que manipula a una sociedad que busca pacificar de cualquier modo la sociedad, ¿no? Y de pronto, pues en mi caso expresaba que dentro del franciscanismo sí tenemos muchas violencias y que también es un reflejo de lo que pasa dentro de nuestra iglesia y que tiene que ver con esas jerarquías, que tiene que ver con esas relaciones de dominio, con el solo hecho que un título se interponga en la misma relación fraterna, cuando no somos capaces, y lo digo ahorita, no lo dije en el grupo, pero sí lo pienso ahorita, cuando no somos capaces de llamarnos por el nombre, sino que siempre hay algo un título que no permite la cercanía ni la fraternidad, como que se rinde más culto al título, más reverencia al título que realmente a la persona en sí, como por decir algo. Pero también es cierto que decíamos, y también José Víctor lo ha ampliado y ojalá lo amplíe más todavía, es ver que pues si bien existe esto, también está la otra cara de la moneda y es que se están haciendo desde hombres y mujeres otra manera de ser y hacer el franciscanismo, ¿no? Es como mirarlo desde la esperanza. Dejo hasta ahí para que mis compañeros ahonden. Sí, yo pienso que el ejercicio de la violencia siempre está en el que tiene el poder o el que tiene de pronto los recursos para poder ejercer la violencia a una persona o a un grupo de personas que no tienen la manera de cómo de pronto defenderse o de cómo contrarrestar a esa violencia. Y eso es como se vive en niveles, se vive como una cadena de dominó. Siempre va a haber alguien que tiene un dominio y quiere dominar al otro a través de la violencia. En las esferas que nos planteábamos en el grupo donde yo manifestaba de que la experiencia acá de la ciudad donde yo vivo, una falsa realidad comprada, digámoslo así, organizada de tal manera para que en el exterior o en las estadísticas muestren una ciudad tranquila, en paz, que no hay homicidios, que no hay violencia, pero que en el fondo es una manera también de poder generar falsas estadísticas para poder perpetuarse en el poder, para poder generar en la sociedad pues
una supuesta tranquilidad, una supuesta paz, es lo que se vive y es organizada en ese sentido porque se le invierte bastante recursos, bastante dinero para poder callar, para poder apaciguar a los grupos violentos. Y eso hace que en esa cultura o en ese ambiente la misma gente se crea esa mentira. Se crea esa mentira y viva así, se acostumbre, la fortalezca y hasta la colite. Pero es ese paradigma, o sea, como un franciscano o como la espiritualidad franciscana a eso le choca, lo critica, lo hace como el profeta, lo analiza, lo exhibe también porque es una manera también de que las personas lo analicen, lo exterioricen y se pueda de pronto hacer una campaña de análisis de realidad en donde se toma una postura, en donde se cree un grupo de personas que apoyen la paz o que apoyen la verdad ante todo. Entonces, de pronto acá nos ha faltado eso, nos ha faltado a toda la parte donde hay familias franciscanas, donde el poder hablar de esos temas, el poder hacer análisis de esos temas, mucho más ahora que se acercan las contiendas electorales locales y que la misma gente también no se deje engañar. Entonces, esa política, ese análisis de violencia social es la que estábamos también analizando acá en el grupo. Gracias, Lucho. Gracias, Norma. Gracias, Fabio. ¿Y quién iba a decir algo más? Creo que entonces ya podemos ir abriendo, porque creo que los dos grupos nos han puesto en una mirada de espejo desde el franciscanismo, tanto en el interior como en lo que puede ir aconteciendo en el entorno y en la realidad. Ahora abramos entonces la conversación sobre el texto en general de Aitzurrúa de cara a las violencias estructurales y a la acción profética franciscana de cara a esas realidades que nos encontramos. Podemos ya ir adentrando un poco más y recogiendo desde las conversaciones que hemos tenido. Quien quiera ir aportando un primer elemento puede levantar la mano, por favor, y nos escuchamos. José Víctor, sigue, Bueno, por favor. La mayoría de las veces cuando hacemos un análisis de estos textos o de cualquier texto en estos ejercicios, pues de cierta manera académicos y colectivos de reflexionar a partir de lo que otro escribe o de lo que se presenta, pues también a veces esa mirada no nos puede impedir hacer un análisis esperanzador, ¿no? De nuestra posición, de nuestra de lo que asumimos como personas frente a unas circunstancias críticas violentas que han sido no de ayer, sino de siempre en las comunidades humanas. Entonces, les planteaba en el grupo algo que creo que bien puede identificarse como acciones de violencia, como la competencia, el ejercicio académico que muchas veces se da, como dicen, la violencia en la escuela, la violencia en el entorno comunitario, del que tiene el mejor carro, del que tiene las mejores zapatillas, o el que está en una condición de primero, impide esa cultura de la competencia, de ser más alto, más veloz, más fuerte,
genera y exacerba los sentimientos violentos en las comunidades, en las personas, y que esas acciones no violentas y esa no violencia activa podría inspirarse y motivarse a partir de los lenguajes, ¿no? El lenguaje no violento, la posibilidad de implementar acciones que tengan que ver con la relación con los otros. La mayoría de las veces nos comunicamos con los otros a partir de nuestros gestos, de nuestro lenguaje corporal o verbal o de otra forma. Y esos lenguajes podemos asumirlos con un ejercicio de comunicación no violenta en donde prime pues la fraternidad y la posibilidad de que vamos juntos y que no hay necesidad de competir y de sacar sino que el otro o la otra o el elemento del entorno, porque no solamente somos los seres humanos, sino los demás seres de la naturaleza, podemos convivir de una mejor manera si reconocemos que todos nos necesitamos, que somos como los ángeles de una sola ala, que necesitamos del otro para ser, para existir, para trascender. Y necesariamente pues el género humano, por nuestra humanidad nos ha identificado que es la comunicación la que permite o impide pues acciones no violentas, y que, por ejemplo, acciones no violentas los ha generado el hombre, los hombres y la humanidad en sus expresiones artísticas, ¿no? Los elementos artísticos han motivado y motivan unas formas de lenguajes, pues que en determinado momento pueden calificarse como violentos, pero la mayoría de las veces son formas de expresión en las que alguien o algunos plantean sus visiones del mundo, pero de una manera más amable, rica y bella, como la mayoría de las expresiones artísticas. Empezaste con voz profética, José Víctor, y muy esperanzadora hacia dónde es que podemos encarnar formas franciscanas que nos permitan mostrar paz, relaciones de paz. Eso es esencial para hacer el contraste frente a las formas de violencia cotidiana o estructural que podemos encontrar. Gracias, José Víctor. ¿Alguien más quiere ir apuntalando elementos que nos surgen a partir del texto de Aispurrúa? A mí me salen unas preguntas y es como John Sobrino dice que en estos espacios de violencia se genera vida. Entonces yo decía, pero qué contrariedad que en esos espacios se genere vida cuando la vida debe generarse es donde se valore, ¿no? Donde sean espacios pro vida y no en espacios de conflicto, como por ejemplo, poniendo de tela de juicio el conflicto con Palestina, incluso el mismo conflicto colombiano. Como después de arrasar todas esas masacres, empieza a salir vida, empieza a generarse la sociedad, empiezan a salir líderes, empiezan a salir cosas. Entonces yo decía, pero ¿por qué es necesario esto para que salga otra cuestión? Y me surgieron unas preguntas que, ¿cómo nosotros tenemos ese Caín dentro? ¿Cómo podemos evitar que ese Caín siga haciendo daños? ¿Y por qué todas las sociedades se fundaron en base a guerras, a proyectos de guerras, a ampliaciones, a división del mundo? Pero también me surge la esperanza de decir, bueno, Francisco plantea un estilo de vida en el que, reconociendo los errores de la sociedad, como decía nuestro hermano José Víctor ahora, sobre el lenguaje y sobre los diferentes zonas o tipos, como son las discriminaciones que se hacen, pero cómo nosotros podemos hacer parte de la violencia no activa, con situaciones y bajándole al lenguaje, bajándole a la polarización y siendo
como el hermano cuando se encuentra con el leproso, acercándolo a nosotros y dejando de lado también las ambiciones que todos tenemos adentro, cómo nuestras ambiciones también logran que nuestra sociedad se transforme. El conflicto entre Palestina y esto metió a Colombia, metió a otras partes, y todo el mundo quiere meter la cucharada, pero no se dan cuenta que necesitamos son espacios donde la gente sea escuchada, se le dé alimento, pero también se le dé palabra y se le dé formación y salgamos con una sociedad cada vez más equitativa y menos impugne, porque también necesitamos de justicia para todas estas cosas. Muchas gracias. Pablo, por ir planteando otras alternativas que nos pueden ir indicando el camino de qué es un profetismo franciscano de cara a todo ello. Evidentemente, bueno, mientras alguien levanta la mano, estoy diciendo, sin lugar a duda, desde el Evangelio mismo y desde la novedad típica del Evangelio, que apunta a la conversión del corazón, que es retomado en Francisco y en Clara y en toda la espiritualidad franciscana, el dejarse tocar el corazón, pero dejarse tocar el corazón desde el lugar absolutamente en minoridad, es decir, lo más débil, lo más aislado, ponerse en la condición más extrema para desde ahí iniciar todo el camino. Lo diríamos en teología, un abajamiento, anonadamiento para hacer el camino de la transformación. Y creo que ese es un gran secreto, porque podemos establecer teorías y acciones muy estructuradas para la intervención social, pero mientras no toquemos ese corazón, no nos toquemos en nuestro corazón e invitemos a tocar el corazón, que nos noten que de verdad desde el corazón estamos siendo transformados, el camino no va a ser. Ahora, otro elemento que es muy importante y que lo anota también Fidel y que es un elemento del Evangelio, es esto no es de masas, no es una visión universal para que todo el mundo sea así. Esto es lo que debe de acontecer en una fraternidad y ese es el camino que la consolidación de la fraternidad puede engendrar en redes de otras fraternidades para hacer un poco más grande y extensivo, pero nunca será universal, porque eso, como teoría y especulación universal, eso puede funcionar, suena bonito, pero como experiencia vital que transforma y engendra vida, es realmente distinto. Podemos mirar los ejemplos, especialmente en los paz que hemos tenido aquí en el país, cuando quienes se pueden levantar y decir yo perdono o yo me acuso y me arrepiento, realmente son muy pequeños, pero son profundamente significativos para el impacto en la sociedad. Lo dejo ahí. Señora Norma Liliana, sigue, por favor. Bueno, yo me siento ahorita es como que estamos en medio de una complejidad frente al tema de la violencia porque, o sea, es desde lo micro hasta lo macro y son violencias de todo orden, cultural, económica, simbólica, política, o sea, es tanta la violencia que la hemos naturalizado de alguna manera estamos permeados inclusive por lo que uno critica. Entonces uno dice, sí, la violencia no puede ser, tenemos que hacer aquello, lo otro, sin embargo, a veces nosotros caemos en esa tentación, por ejemplo, en ese dualismo en que quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y ahí ya nosotros estamos haciendo parte de la violencia, solamente con pensarlo así, como con esa figurita de el angelito a un lado y el diablito al otro lado, yo digo, y eso se nota en la manera de responderle al otro, de
de quién, de qué partido eres tú, de cuáles son tus preferencias, y entonces eso te hace bueno, te hace malo, si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres de centro, de arriba, de abajo. Ya de entrada eso te pone en un lugar, y un lugar donde hay alguien que te señala, alguien que no comprende tus opciones, inclusive políticas, y termina satanizando, e inclusive eso se ha visto en los propios chats de familia franciscana, e inclusive se utiliza el nombre de Dios para legitimar esas violencias. Entonces, y yo me acuerdo no hace mucho alguien que escribía en el chat, es que los de la derecha y los de la izquierda y los que están a la derecha, como que los buenos son los que están en la derecha de Dios Padre. Entonces me parecía terrible que en un juego de palabras de derecha e izquierda del Dios Padre, uno pudiera estar señalando al otro y haciéndolo pasar por malo, que su opción política sea mala. Y yo decía, no, eso son violencias que no sé si lo hacemos consciente o precisamente por la inconsciencia que tenemos lo estamos haciendo. Entonces, por un lado, ese dualismo. Por otro lado, pienso que también hay un problema de nosotros, y es el valorar todas las formas de vida y la diferencia de las formas de vida. No valoramos del mismo modo todas las formas de vida ni las expresiones de la vida, y entonces pareciera que la dignidad, que es algo intrínseco, me enredé con la palabra, César, intrínseco, ¿sí está bien dicho? Intrínseco. Eso, Intrínseca. eso es, algo que es tan del ser humano, no se reconozca, simplemente porque que es propio del ser humano, no termine por reconocerse ese valor de la dignidad. O sea, premian más o es más importante el color, la posición, el lugar, el título, que realmente la dignidad humana. Entonces creo que mientras no se valore todas las formas de vida, no solamente la humana, sino las creacionales, las de las distintas culturas, hasta que no valoremos eso, no vamos a entender que haya paz, o sea, no puede haber paz. Lo tercero es, nosotros estamos llamados a deslegitimar toda forma de violencia, y estamos llamados es desobedeciéndolas. Y entonces creo que ahí tiene todo el sentido de un profetismo bíblico, un profetismo franciscano, cuando somos capaces de desobedecer todo acto patriarcalista, antropocentrista, todo aquello que niegue la realidad del otro, o todo aquello que quiera dominar lo frágil y lo pequeño. Y creo que ese ejercicio nos da miedo todavía, pararnos y decir, no, no puede ser. Y también decir también que dentro del franciscanismo hay hermanas y hermanos que están asumiendo luchas sociales y ecológicas de cara a grandes monstruos, y las mismas fraternidades en ocasiones los dejan solos por temor, por lo que sea, pero los dejan solos. Pero hay hermanos que aún se paran y desobedecen esas presencias y esas relaciones y esas formas de ejercicio de poder. Creo que ahí tenemos que también buscar en esa desobediencia formas simbólicas también para aprender a desobedecer. Y creo que socialmente y en los mismos estallidos sociales han salido formas como jóvenes son capaces, o a nivel, no solamente en Colombia, sino en otros lugares, que son capaces de pararse frente a unas tanquetas de guerra y se paran de frente como un signo no de desafío, sino de indignación humana frente a la violencia, y se estancan ahí y son capaces de frenar y parar de alguna manera a esos que vienen con toda esa potencia de destruir. Entonces, son como cosas que sí quisiera anotar frente a ello. Y por último, y perdónenme la extensión, creo que cuando uno llega a la violencia en la cotidianidad, para no irnos tan lejos, es porque no supimos aprender a resolver los conflictos, que es algo natural y parte de los procesos de la vida, personal y comunitaria. Y creo que cuando uno tiene los conflictos y llega a la violencia es porque no supimos gestionar
no supimos buscar las formas o mediaciones o los diálogos o los terceros que intercedan para lograr que la violencia no aparezca. Porque son dos cosas bien distintas, el conflicto y la violencia. Y nos acostumbramos fue a llegar como a lo último, la violencia, más no a resolver el conflicto. Y terminamos escalando y terminamos llegando a unas violencias extremas, innecesarias, si se hubiese podido hacer procesos de escalonar o de dialogar o de intervención de un tercero o personas que puedan ayudar a gestionar esos conflictos. Muy bien. Gracias, señora, por otras pistas de lo que sería encarnar el profetismo en el franciscanismo actual. Carlos, yo estoy esperando tu anuncio de que estoy que me hablo, entonces vamos a ver si Carlos se anima. Entre tanto, Luis Gabriel, te escuchamos, querido hermano. Bueno, sí, hay varias cositas que mientras iban hablando me iba acordando, pero espero que no se me hayan olvidado. Por lo menos hay una violencia. Ahorita yo estaba analizando algo que sucedió acá y ha sucedido varias veces. No sé quién es la persona por aquí cerca que se pone a quemar basura. O sea, eso es violencia con la comunidad, pero también con el medio ambiente. El hecho de reaccionar. O sea, yo digo que son muchas cosas acerca de este tema. Es cultural, es la manera como te educaron, cómo tuviste la oportunidad también de vivir un proceso de educación, y no precisamente hablando de educación porque sean la oportunidad de que tuviste las facilidades o no, o estuviste en un estrato social o no, porque uno puede ver todo este tipo de cosas en todos los estratos. Con el ejemplo que decía, en todos los estratos, en todos los escenarios donde hay grupos religiosos, políticos, de amigos, porque uno pudiera decir, esto no debería presentarse en un escenario donde hay personas cultas o que han ido a la escuela o que han tenido familias que le han tratado como de enseñar desde pequeños, pues, a que no reaccionen, porque también es eso, no es reaccionar. El hecho de poder hacer un proceso de acción a una violencia no activa, violencia no, es un camino un poco más largo, un poco más reflexivo, y que al final de cuentas tienen un compromiso. Pero el que reacciona no se va por la línea más fácil. La rabia, todo lo que conlleva el odio es una reacción. Pero como en estas esferas religiosas, como el ejemplo que puso Norma, uno podría decir, esto no debería presentarse aquí. Hemos tenido la oportunidad de vivir una experiencia, pero es que realmente la experiencia es personal. Quizás no ha vivido la experiencia realmente del franciscanismo, no ha vivido la experiencia de Jesús, no se ha dado la oportunidad de realmente interiorizar lo aprendido, o simplemente eso pasó y uno se deja llevar de la emoción. Porque es que uno en los grupos de WhatsApp donde están los amigos, el simple hecho de hablar de fútbol, una cosa tan... Ya allí hay un componente emocional, un componente que empieza a generar una reacción por afinidad a algo que creo que es lo que yo debo defender y lo que me gusta. Y no importa si el otro piensa diferente, pero eso lo supera es esa persona que piensa con el espíritu, que piensa que ya trasciende a la reacción, trasciende al simple hecho de expresarse por la emoción, sino que filtra todo, lo canaliza, lo hace afectivo y genera una comunicación efectiva, que es lo que podría atacar de pronto el odio
las groserías o todo género de violencia verbal que podía existir en un diálogo. Entonces es eso, quería conversar. Qué chévere de aterrizada sobre la realidad en la que estamos escuchando. Muy ¿alguien más? Luis Gabriel. Marta, sigue, por favor. Bueno, yo quiero como poner otro punto ahí en la discusión. Es que ahora escuchando a Norma, bueno, cuando estábamos en el grupo, yo pues comenté que la lectura pues de hoy me hizo recordar algo que me impactó de una lectura de hace mucho tiempo de José Saramago, que era Ensayo sobre la ceguera. No sé si conocen Ensayo sobre la ceguera y lo que pasó ahí pues como en esa historia. Y lo que planteaba la historia, y ahora pues que Norma dice que de pronto a veces no sabemos cómo tramitar los conflictos y entonces por eso llegamos de pronto a responder, teniendo en cuenta pues que dentro de cada uno de nosotros habita también un lobo y que eso lo planteaban en esa historia pues de Ensayo sobre la ceguera. Y el punto que yo quiero poner es que de pronto pueden haber situaciones, circunstancias en que ni siquiera me den la posibilidad a mí de tramitar. O sea, no tengo forma de tramitar mi rabia o mis respuestas o mi dolor. Y entonces recuerdo, bueno, la historia de Ensayo sobre la ceguera, que es una comunidad que ya no tuvo otra forma y entonces respondiendo a esa situación que se está viviendo, también se genera vida. Es paradójico. Yo a veces, y también hay, y en el derecho de los pueblos también está el derecho a rebelarse. O sea, tenemos derecho a rebelarnos y rebelarnos, yo creo que a un montón de cosas, hasta acabar con el enemigo, el que me está matando o el que está matando a mi comunidad, y creo que puede que suene muy duro, pero pasó en esa historia, pero también el texto de alguna manera lo trae y tenemos un ejemplo ahora vivo y es lo que está pasando, por ejemplo, en la franja de Gaza. Entonces yo pienso, si alguien estando ahí en medio de esa situación puede pensar en formas de tramitar esto que está pasando o simplemente lo que me queda es responder si tengo cómo. Y yo creo que ahí la discusión es otra. Y quería dejar, o sea, lo dejo ahí. Muy bien. Como no, me quedé yo también con la duda de lo que ibas diciendo. Gracias, Marta, por ponernos en otro plano del interrogante de cómo ir construyendo. Vanessa, tienes la palabra y ya veamos la hora en la que vamos en esta noche, entonces vayamos preparándonos para cerrar también. Vanessa, te escuchamos. Bueno, cuando escuchaba a Norma, también como que me cuestionaba mucho, más cuando en el documento se habla de eso de la dignidad y la igualdad, porque sí es verdad que humanamente tendemos como a calificar de malo y bueno los comportamientos propios y de los demás, ¿cierto? Es una tendencia moral que siempre hemos tenido. Pero también el cómo saber trascender eso y llegar como al punto de decir, no, pues se ha equivocado, hay que tener una cierta justicia, pero tampoco hay que tener eso que ahorita decimos en el país, que es la justicia por mano propia, que es lo que surge de ese deseo de venganza, es que no pasa nada. Y siento que es algo que ha surgido porque en nuestro país lastimosamente pues no se ve que la justicia sea algo verdadero. Es algo que uno ve que las cosas siguen igual, que se vuelve a repetir la cadena, que no pasa nada, que hay corrupción en medio de todas esas estructuras. Y pues es de ahí donde surge sí entre la gente del común el deseo de una venganza y de tener una justicia propia, ¿no? Pero el cómo saber que eso es algo momentáneo, porque tampoco lleva a la solución de los problemas.
Vuelvo al ejemplo que les ponía al inicio de este encuentro. Esta semana estuve en un velorio de una de las familias indígenas. En el entierro, las mujeres que hacen parte de la familia de la persona que fue muerta por violencia, que fue asesinada, utilizan una manta roja, que es un signo de que ellas están en guerra y que ellas van a vengar con toda su familia esa muerte, ¿no? Yo decía, eso es algo que humanamente uno necesita, no sé, calmar el dolor con algo de justicia. Es como lo que uno necesita humanamente. Pero como también desde la línea franciscana está el poder trascenderlo y decía algo muy interesante el documento y es, solo personas como Clara y Francisco, que no han temido bajar al sótano del dolor humano, han podido engendrar cantos a la vida. Y yo siento que eso es una cosa muy dura. Pues si todos vivimos como en un proceso de perdón, de sanar, de ir al fondo de las situaciones que nos duelen internamente, pero es algo que no para, que en nuestra vida siempre está y que en la cotidianidad se nos detona con los hermanos, con los choques, con las miradas, con las palabras, con todo esto que la fraternidad trae, pero como también sentir que es una escuela, que desde el franciscanismo realmente es un reto, como lo decíamos, con nuestra propia vida, poder ser esa profecía. Y sí, ya lo decían, es algo que no es de masas, que es algo más de un compromiso personal y que desde ahí se va impactando quizás a unos cuantos. Yo siento que desde ahí se hace la tarea, que es cuestionante, que es dura, es verdad. Pero bueno, Dios también nos irá dando esa sabiduría. Muy bien, Vanessa, gracias. El valor de lo pequeño, pero también el sueño de hacerlo grande para ir haciendo el camino. Bien. Una Oye, última. César, Sí, perdón, ¿quién yo, habló que no lo alcancé a ver? César, Dime, Lucho, sigue. se va terminando el espacio de este encuentro y va generando más inquietudes que conclusiones. Era justo el paso que iba a dar, hermano. Porque quiero recordar, no sé si vas a decir algo más, Lucho. No, es que estas últimas intervenciones han sido inquietantes. Ya. Sí. Y ahí es donde tenemos que tocar ese papel de la escuela. Así es. Carlos, te esperamos escuchar. Tienes la palabra, hermano. Bienvenido. No, que los escucho y me parece tan lindo poder desnudar nuestros pensamientos sin tanto discurso metafísico y más de humanidad en la reflexión a partir del texto que nos convoca esta noche, porque es en lo cotidiano, en el día a día, que vemos esos actos de violencia, que vemos nuestro involucramiento en eso, en esas prácticas cotidianas, que nos vemos inmersos en violencias estructurales tan cercanas y en donde hay tanta impotencia, ¿cierto? De mirar qué camino coger, porque a veces uno mira que una resolución del conflicto a partir de la paz genera más retos y más utopías, digamos, más deseos de alcanzar que en términos reales, porque hay una especie también de agotamiento a razón de tanta violencia estructural. Entonces este es un texto que realmente pues nos desenmascara, o a mí en particular me habla mucho porque uno siempre buscándole, bueno, y que
y que estructura socialmente esto para poder alcanzar la paz. Y el mismo texto dice, esos pequeños espacios de paz social son los que mantienen los sueños vivos, pero llevamos más de 4 millones de años, no sé cuánto, no recuerdo bien la cifra que dice ahí el texto, de violencia estructural, social, política, económica, inclusive hasta desde la misma fraternidad que vivió Francisco. Entonces sí, generan más de reflexiones, más la reflexión que alguna explicación, y queda en algo muy frágil o muy potente, no sé cómo definirlo, que es el Evangelio, ¿cierto? Que es encarnado en alguien que va a la cruz y ahí nos reconcilia en Clara y Francisco que viven tanta tragedia, y ahí también nos reconciliamos como hermanos. Sí, no sé, nos lleva otra vez a eso de la esperanza de un mañana mejor y de una transformación social posible, pero también inalcanzable. Bueno, no sé, el texto me confronta mucho realmente. Gracias sobre todo por todo lo que nos estás indicando de hablar de una experiencia que parte desde la cotidianidad de la vida y no de las estructuras mentales que puede diseñar proyectos que son... Es así que no serían utopías, sino unos sueños distintos. Señora Norma, ya vamos a ir a cambiar, ir a cerrar al punto que nos deje todo este modo. No, sí, tiene el texto y creo que es lo que nos mueve a todos nosotros los que estamos acá y a otros hermanos de la familia, y es la utopía, ¿no? Yo creo que todos hemos sentido el desgaste, la frustración, y me gusta esto último que dice Carlos, que es verdad, uno se agota. El hecho de que uno sea cristiano, franciscano, o que uno tenga fe, no quiere decir que uno llegue en momentos de impotencia, de frustración, de cansancio, de empuje, 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 y tratando de abrir caminos donde es casi imposible. Uno sí se agota. Y yo creo que eso también es las violencias que se ejercen sobre nosotros, que le ponemos el pecho a la causa, y que también necesitamos también protegernos de alguna manera, y la necesidad de cuidarnos entre nosotros. Pero también quería decir que la utopía es lo que nos mueve. La utopía es lo que está haciendo que nosotros resistamos a todo eso que sabemos que no genera vida. Y creo que seguir soñando, seguir esperando, o no esperando en esa espera tonta, sino en la esperanza, es lo que nos invita a ser creativos para la paz, para crear los espacios de paz, para creer en las comunidades y fraternidades y en las redes que podamos constituir entre nosotros para ir sosteniendo la vida, curando la vida, para ir enseñando caminos, sobre todo a las edades tempranas, a las nuevas generaciones, otras formas de mirar el mundo y habitar el mundo desde una armonía distinta. Y creo que ahí también tenemos que tener como la sencillez de corazón de ver en otras culturas lo que también hacen en esa construcción de paz, ¿no? Esos métodos, esas metodologías, esos caminos también que se nos pueden, que se nos proponen y que pueden ser posibilidad. Y por último decir, creo que Jesús es el mayor ejemplo, no sé, será de los ejemplos más grandes que hay de una no violencia. No violencia, y creo que aunque le ejercieron toda la violencia sobre él, su discurso, su práctica, que fue disruptiva, que fue fuerte, que fue radical, siempre, siempre expuso, y creo que el mayor argumento fue la compasión, y lo que más enseñó, la compasión y la fraternidad. Creo que eso es lo que abre caminos también. Y estás abriendo con esta intervención, estás abriendo justamente lo que podríamos sacar de conclusión en el encuentro de hoy. En todo esto, ¿cómo estamos teniendo la paz?
Recordamos que en el módulo 3 es el tema de la paz, porque es que la paz está en nuestra identidad franciscana. La identidad del paz y bien nos está hablando de qué es lo que hacemos de paz. Y creo que es esta conversación de esta noche nos aporta muchos elementos de esa paz que ha de ser trabajada en nuestro interior, pero también de la paz que se va trabajando en relación con los otros, en lo cercano, en lo cotidiano, en la paz en la estructura social, en la paz de cara a la organización y de lo que va pasando, la paz con la misma creación y la naturaleza que hemos venido tomando conciencia en los últimos años como parte de nuestra experiencia de fe, tener conciencia de toda la creación como una exigencia del bautismo y del compromiso bautismal que tenemos en este caminar de fe. Y es ahí donde yo creo que tenemos que ir haciendo entonces también estas reflexiones de la paz, como haciendo, reconociendo elementos que se han dicho en esta noche, desde cómo nos cansamos en este empujar y en el buscar, cómo vamos teniendo ciertas contradicciones mientras descubrimos dónde están las claves de la verdad de una paz diferente, hasta llegar a la conciencia de la pacificación sí se consigue, que no es de muchos, pero que va tejiendo elementos, y ahí hay una novedad absoluta del Evangelio. En el Evangelio, si hacemos una lectura desde el Evangelio, desde la Sagrada Escritura, sobre la realidad de la humanización, en el Antiguo Testamento es la convocación a la paz como pueblo, y eso era algo que lo que podríamos llamar hoy en el ambiente occidental de universalización es querer hacer la paz con todo el mundo. Y aquí en la experiencia de Jesús, el arranque está es en lo pequeño, en la comunidad que arranca y que inicia. Esa es una novedad absoluta en la que exige que cada persona aporte, cada uno se haga parte de ese camino para construir la novedad del mundo nuevo, del reino. Y esa es la paz. Entonces fíjense que es una paz que va teniendo como un tejido en distintos sentidos. La paz que tiene que ver conmigo, pero la paz que tiene que ver con la estructura de la sociedad, la paz que tiene que ver con lo cotidiano y las relaciones cercanas, y cómo nos vamos a ir construyendo y haciendo juicio crítico para ir escalonando en la clave de la construcción de la paz. No sé a ustedes qué otros elementos de paz, de reflexión en torno a la paz nos van quedando en esta noche, luego de este compartir tan rico y tan enriquecedor. Bueno, creo que nos quedamos en silencio. Contemplación en torno de la paz que surge desde aquí. Bueno, creo que hay que agradecerle a Alspurrúa ese paso del Espíritu que vivió en él y que hoy nos extiende a nosotros. Concluyamos pidiéndole al Espíritu Santo que ese mismo paso del Espíritu sea el que nos ayude, no solo a que tengamos conciencia de estas novedades y enriquecimientos que vamos descubriendo, sino que realmente los podamos no solo asumir en nosotros, sino poderlos socializar, compartir en los ámbitos en los que nos encontramos. Nos veremos en 15 días, seguiremos en contacto y en el camino. Muchas gracias para todas y para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias por este tan bonito. Gracias, que bien a todos. Gracias. Buenas noches.